Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla el pastor Israel Gómez. Hoy quiero compartir con ustedes una cita bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 34. Mateo 24, verso 34. Dice así, al filo de la letra: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es interesante cuando nosotros entramos en las Escrituras y aquí estamos teniendo una porción bíblica que el evangelista Mateo hace referencia específicamente hablando acerca de la parábola de la higuera, la parábola de la higuera. La higuera se entiende bíblicamente que representa a la nación de Israel. La higuera es la nación de Israel. Hoy vamos nosotros a tratar de explicar la importancia que nosotros, los gentiles, tenemos como prioridad para que estemos preparados para el levantamiento de la iglesia. Mi enfoque en todas mis predicaciones estará centralizado en el arrebatamiento de la iglesia. Voy a explicar por qué razón es importante que nosotros hablemos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y entiendo que es un tema muy poco hablado en un carácter bíblico y con mucha ética y seria ministración en términos de predicar la palabra con la realidad o con la verdad. Mi corazón siente una responsabilidad muy grande relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se habla acerca de la higuera, se habla acerca de Israel. Toda la historia bíblica está centrada en Israel. Israel es el reloj de Dios. Israel, es el reloj de Dios. Ese reloj de Dios, porque para poder llegar a Israel tenemos que ver las escrituras desde el punto de vista anteriormente, Dios tratando con los antediluvianos, los postdiluvianos y posteriormente con Abraham, que es el hombre que Dios utiliza para que de ahí uno de los hijos de Abraham se llama Jacob, su nombre se le cambia a Israel, y de Israel nacen 12 hijos. Esos 12 hijos se conoce como la nación de Israel. La nación de Israel. Luego más adelante los profetas tratan de llevar y hacer conciencia a las naciones de que tenían que conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál realmente es la importancia de nosotros tener claro el asunto de Israel como el reloj de Dios y nosotros como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo? Me voy a explicar. Cuando la Escritura establece, y Cristo hablando, diciendo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, tenemos que remontarnos al reinado de Salomón. Salomón entra en corrupción, se relaciona con mujeres que no eran de la raza de israelitas y por lo tanto viene sobre Salomón una tremenda dificultad, y es que uno de sus siervos o su sirviente llamado Jeroboam se rebela contra Salomón, y otro de sus hijos llamado Roboam. Se le divide el reino a Salomón en 10 tribus al norte, comandadas y dirigidas por Jeroboam. Acción que Dios permite. Muy importante entender esto. Acción que Dios permite. Y 2 tribus que se van al sur, conocidas como Judá y Benjamín.
Las naciones del norte obviamente se dispersan por todo Asiria. De esta manera, pues hay muchos israelitas que están cruzados, posiblemente con africanos, posiblemente con diferentes partes y personas de la tierra. Una vez entonces que Israel está dividido entre 10 al norte y 2 al sur, entonces comienza prácticamente un panorama donde la nación de Israel tiene por obligación que llegar a una cautividad. Ese proceso de los profetas hasta que llegan cautivo a Babilonia. Babilonia lleva cautivo única y exclusivamente a la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, cuando la Escritura establece, y no pasará esta generación, es que cuando hablamos de una generación consta de aproximadamente unos 70 años y los más robustos 80. En el Salmo 90, buscamos inmediatamente para que entonces entremos en materia. Todo lo que nosotros podamos hablar siempre va a estar respaldado por las Escrituras. Las Escrituras es la forma en que nosotros podemos tener para encontrar la verdad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir a toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16, así bien lo explica. En el Salmo 90, verso 10, dice la Escritura: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, cuando Israel se constituye como nación, ya establecido por los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Isaías capítulo 66, Israel se constituye en una nación, y se constituye en una nación en un día. Un acto sorprendente que es algo histórico, de tal manera que ninguna nación ha sido constituida en un día, una nación independiente. Pero Dios, que conoce todas las cosas y que tiene un plan con la nación de Israel, establece y dice en Isaías capítulo 66, versos 6 y 7, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Israel recibe su nacionalidad y se identifica como nación el 5 de mayo de 1948. 5 de mayo de 1948. La escritura que hemos leído hace referencia, Cristo nueva vez mencionando, de cierto que no pasará esta generación. Es decir, esta generación que comienza con Israel en el 1948, constituido como nación, y de ahí en adelante entonces empieza el tiempo a correr para que nosotros, la iglesia, tengamos una entrada triunfante el día del arrebatamiento de la iglesia. 1948, y cuando la escritura establece en Mateo capítulo 24, donde establece que habrán guerras y rumores de guerras y rumores de guerras, hace referencia a que siempre han habido guerras, siempre han habido conflictos, pero Jesucristo dijo, y no pasará de esta generación, o sea, del 1948 en adelante. Entiéndase que han habido diferentes guerras. La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en julio 28 de 1914 y duró unos 4 años hasta noviembre 11
del 1918. En esta guerra murieron aproximadamente 42 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, que fue en septiembre 1 del 1939 y hasta septiembre 2 del 1945. Y en esta guerra murieron aproximadamente de 55 a 60 millones de personas. Rumores, guerras y rumores de guerras. A eso es que se refiere la Escritura. De esta generación. Nosotros prácticamente tenemos que entender que para poder comprender las Escrituras hay un pasaje bíblico el cual Israel está en estos momentos, está estacionado, está aguantado, está paralizado, está sentado en los bancos hasta que la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, que comenzó hace 2000 años, el día de Pentecostés, donde la iglesia se constituye la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Comienza con la iglesia judaizante y luego el apóstol Pablo se torna a nosotros los gentiles, recibe el llamado de Jesucristo para que entonces Pablo educa a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo en términos de un misterio escondido antes de la fundación del mundo, un misterio que en otros tiempos no se conocía de él, pero que hasta que llegó el momento de la verdad, el momento para cumplirse, ese momento está especificado específicamente cuando la Escritura establece que hay que tener en claro algo. Cuando Dios habla acerca de nosotros los gentiles no contamos prácticamente como profecía dentro de las Escrituras. Sí, hay unos tipos como Enoc, Génesis capítulo 5, verso 24. Y establece la Escritura que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Vamos a leerlo para estar más claro. Génesis 5, 24. Dice la Escritura: caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque se lo llevó Dios. Desapareció porque se lo llevó Dios. Esto es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Enoc es parte de una descendencia por donde Cristo va a nacer desde los hijos de los antediluvianos hasta Noé, que es donde viene el diluvio, y ahí viene prácticamente las consecuencias del pecado, de la maldad, de la corrupción, que es lo que Cristo establece y enseña en Mateo 24 acerca, así como en los días de Noé. Verso 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé ocurrían las mismas pautas en este momento. Con tribulación, dificultad, homosexualidad, cuánta corrupción no había en ese momento dado, igual que lo existe en estos momentos. Ahora, para nosotros entender esto, obviamente necesitamos saber que la iglesia tiene un tiempo cero dentro de la línea profética, porque la iglesia es un tesoro escondido dentro de las Escrituras. La iglesia prácticamente viene siendo algo que está en la mente de Dios, pero que no se podía proyectar hasta que se cumplieran las Escrituras, de tal manera que ahora en este tiempo nosotros estamos en ese momento donde les voy a declarar a base de una profecía que recibe Daniel. Daniel recibe una profecía en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y ahí vamos a ver esta tremenda enseñanza que es la médula para nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Si no entendemos esto,
que trataré en una forma rápida, porque esto conlleva un estudio completo para poderse entender. Pero realmente, fíjese que cuando se habla acerca de las 70 semanas de Daniel, es decir, que para que Cristo venga a establecer su reino milenial, Daniel recibe la profecía donde en el verso 24 le dice de Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. 70 semanas de años. Es decir, estas 70 semanas se dividen en 3 grupos. El primer grupo es aproximadamente de unas 7 semanas, perdón. 7 por 7 son 49. Son 49 años que entran en el proceso de construir la ciudad de Jerusalén. Salieron de Babilonia los judíos y la tribu también de Benjamín, y ellos reciben información a través de uno de los hombres maravillosos como Nehemías para construir la ciudad. Nehemías pide información a Ciro. Ciro le da la oportunidad y trae materiales para construir la ciudad. En ese espacio de tiempo van aproximadamente 49 años, pero se divide no solamente en 7 semanas, sino también en 62 semanas. 62 semanas es igual a 434 años, que es donde entran los otros reformadores para poder reconstruir totalmente la ciudad de Jerusalén, y habla específicamente de unas 7 semanas, 62 semanas y una semana que viene siendo 7 años. En total estamos hablando de unos 483 años entre las 7 semanas, las 62 semanas y una semana, para que se cumplan los 490 años, entiéndase 70 semanas, viene restando una semana, que es el tiempo en que nosotros estamos trabajando, estamos funcionando como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Es decir, que falta una semana para que Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. Esa semana que falta es la que hace 2000 años Israel se detuvo en el tiempo, y ahora nosotros estamos formando parte de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, porque esa semana se cumplirá una vez que el Espíritu Santo levante la iglesia, se la presente a Cristo en las nubes y nosotros estemos con el Señor para siempre. Entiéndase una cosa, amados hermanos, una semana, 7 años, y esos 7 años se dividen prácticamente en el tiempo en que el anticristo tendrá la oportunidad de confundir así tanto los árabes como los judíos, los unifica en una sola forma, un solo concepto de política social y económica, de tal manera que él gane adeptos con ello, y de estos dos grupos, judíos y árabes, hay una alianza donde Daniel, específicamente el profeta Daniel, hace referencia acerca de la estatua del rey Nabucodonosor, donde las piernas de la estatua están profetizando o están determinando que es el imperio romano. Las piernas son de hierro, pero sus dedos de los pies son de barro y hierro mezclados. Es imposible que pueda mezclar el barro y el hierro. Es una mezcla
que no tiene sentido, como no tiene sentido tampoco hacer una alianza al anticristo con los árabes y los judíos. Esto simplemente es una treta para que los 5 dedos de los pies de la estatua significan que hay 5 naciones que se van a unir de Europa y 5 naciones se van a unir del Medio Oriente y hacen una alianza que es un trato humano para que de tal manera de ahí salga un hombre que pueda controlar todo el sistema político, social y económico que se conoce como el anticristo. Amados hermanos y amigos, la iglesia se va. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Es tiempo de que nosotros entendamos que es de suma importancia que la Escritura establezca, que la Escritura nos enseñe que ahora más que nunca tenemos que estar unidos la iglesia como el cuerpo de Cristo. No hay tiempo para pelearse una organización con la otra. No hay tiempo para perder dentro de las congregaciones chismes de una manera o de otra forma. No hay tiempo para perder el tiempo. El tiempo que tenemos es para nosotros prepararnos escrituralmente, permitir que la relación que tenemos con Dios a través de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo nos dé iluminación para poder entender las Escrituras y entender que estamos en un tiempo cero. La iglesia se va. La iglesia se va. La iglesia no es parte profética. La iglesia es un misterio. Es un misterio. Efesios capítulo 3. Es un gran misterio. Efesios capítulo 3. Las Escrituras nos dicen de la siguiente manera. El apóstol Pablo hablando acerca de nosotros los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio. Nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, tenemos que despertar. Hay que educarse respecto al arrebatamiento de la iglesia. Amados hermanos y amigos, cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, son miles y miles y miles de creyentes que por estar jugando a los cristianos, por estar teniendo una vida doble, una vida de fornicación, adulterio, una vida de corrupción moral, una vida que no, una vida de santidad, no una santidad exterior ni física, es una santidad interna, aleluya, donde sin santidad es imposible adorar a Dios. No le hablo como un santurrón, le hablo como una persona que en su corazón hay un celo inmediato por todas estas barbaridades que están pasando hoy en día en nuestras congregaciones. Hombres que son abusadores, hombres que abusan de la conciencia y el amor de los hermanos, hombres que no entienden prácticamente las Escrituras y están haciendo un negocio de esto que es divino y que pronto estas personas, si no nacen de nuevo, es imposible que se vayan al arrebatamiento de la iglesia. Cristo le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le recalcó, de cierto te digo que el que no entre no puede ver el reino de Dios. Amados hermanos y amigos, adelante siempre, busquemos a Dios, en verdad, busquemos a Dios de corazón. No te quedes en el arrebatamiento de la iglesia, porque vas a sufrir. Y te vas a acordar de estos mensajes
que parecen un poquito medios antipáticos, imprudentes, pero a los hombres que Dios ha llamado al ministerio siempre son imprudentes y son antipáticos, porque la verdad es la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Tienes que buscar esa verdad. Búscala y verás que en el momento del arrebatamiento de la iglesia tú serás levantado y nos veremos en las nubes. Y el que se quedó atrás, ese es problema de él. Nos queremos muchos, tanto mi esposa como yo. Estamos muy preocupados por esta situación del arrebatamiento de la iglesia, porque es para nosotros educar y enseñar, porque amamos las almas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuídense mucho, que la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo siempre esté con todos nosotros. Y no nos olvidemos nunca que conoceremos la verdad y la verdad nos hará totalmente libres.